Durante la era de Rava, los humanos aprendían el agua control de los leones tortuga, pero estos dejarían de enseñar por todo lo sucedido con el avatar Wan. En ese sentido, podemos decir que este elemento es el que más tarde desaprendería, pero ya veremos el porqué. Sin más preámbulos, empecemos. Cuando los leones dejaron de enseñar, la gente se quedó con ganas de volver a revivir ese poder en ellos, y tuvo que pasar muchísimo tiempo hasta que una generación vería cómo la luna tenía la capacidad de influir en las aguas. Bajo esta premisa, podemos decir que no hay ningún animal involucrado, por ende el agua control pasaría directo de un espíritu a las personas. Este dominio se basa en la versatilidad, y es que el agua está en constante cambio, de sólido a líquido, de líquido a gas, pero sigue siendo la misma agua. Bajo esa premisa se dividen los diferentes niveles de poder, y es que este cambio es quien hace la diferencia. Asimismo, las técnicas básicas se basan en el control de un estado concreto. Desde nieve control para usar el agua como un elemento sólido hasta el látigo de agua visto en el pergamino robado a los piratas, pero ambas no serían posibles sin la transmisión de las aguas. Originalmente este nombre fue dado por Katara debido a que dicha corriente no tiene nombre como tal, y es que el hecho de poder controlar el agua se debe a que tú eres uno con ella. Para esto debes ir en su misma sintonía, así como surfear. Si pierdes el ritmo, te caerías, y en este caso tu dominio decae. Esto se practica solo moviendo el agua, porque a diferencia del fuego o el aire control, donde puedes lanzar tu elemento aún sin tener muchas nociones de en este caso es diferente. Katara durante toda la primera temporada pudo ayudar poco y nada, no porque no fuera buena manejándolo, sino porque no sabía ningún principio del dominio. Es decir, que tenía cero nociones, porque el fin del ejército de la Nación del Fuego era privar a sus enemigos de sus maestros, y en la tribu Agua del Sur lo lograron, no en eliminar a todos, pero sí el conocimiento del mismo. Bajo esta misma premisa viene a colación la gran debilidad del elemento, y no es la ausencia del agua, como muchos pensarán, porque ya lo veremos más adelante, sino que la debilidad va en los brazos y en las manos. Sin estos, el maestro no podría hacer absolutamente nada, y es que todo va en fluir, porque debes ir en su onda, pero a la vez debes crear tu propia onda para que el agua la siga. Asimismo, muchas técnicas responden a los movimientos del controlador. Sin los brazos no se podrían dar estas órdenes, ni mucho menos seguir el flujo. Otra técnica que desde el minuto 1 me pareció curiosa es la filtración del agua, y es que es genial ver cómo Katara y Toph unen sus habilidades para limpiar el río contaminado en el capítulo de la Dama Pintada. Aún así, esta habilidad solo sería la punta del iceberg para opciones más avanzadas que ya veremos en este video. Por último, en esta misma categoría iría la manipulación de los estados. Y es que el solo hecho de cambiar de agua a hielo o vapor a agua es todo un reto, y a pesar de que en combate por sí sola no sea de mucha ayuda, esto nos indica que el gran reto de los maestros es ser tan cambiantes y tan abiertos a las posibilidades como su elemento. Y siguiendo con la analogía del surfista, en este caso sería como ir sobre la ola, pero sin la tabla. Ya pasando a las habilidades avanzadas, podemos resumirlas en pocas palabras, y es que corresponden a toda técnica donde el estado se cambia de una forma muy rápida, para que ésta sirva en combate. El hecho de que Pakku logre entrar con una ola gigante a Ba Sing Se y la congela al unísono, nos muestra en qué grado está su dominio. Aún así, para poder visualizar mejor este punto y para pasar por varias técnicas a la vez, tengo como ejemplo el último combate entre Azula y Katara. Porque para poder derrotar a la más grande maestra fuego de la historia, tuvo que inmovilizarla por completo. Y sí, es más fácil decirlo que hacerlo. En los momentos finales, por suerte, había un pequeño canal de agua que pasaba por el palacio, y la maestra no dudó en utilizarlo. Primero ocupó la manipulación más básica, que es mover las aguas, pero al unísono esta las volvió más sólidas, y no a un estado de hielo, sino a algo intermedio.
Y es que si hubiera hecho esto, lo más probable es que Azula hubiera muerto. Y a su vez, en su lado, esta la volvió al estado líquido original. Imagínense estar controlando diferentes estados a la vez, digna de una maestra ejemplar, para finalmente devolver todo el agua a su cauce. Sé que fui muy rápido para hablar de lo básico y avanzado, y es que todo el potencial del agua está en sus técnicas especiales, porque lo que puede ser una debilidad para los ojos de otros elementos es la mayor ventaja del mismo, porque el hecho de no poder generar agua es una verdad que tienen todos los elementos. Nadie lo genera, solo que el oxígeno y el aire abundan en nuestro mundo o en cualquier ambiente. Pues para dar vuelta a esta debilidad hay que pensar con mente de maestro y fluir con el ambiente, pues como dijo una gran maestra, el agua está en todo. Por eso, el hecho de que Katara usara su sudor para escapar del hombre combustión, por más sencilla que fuera la técnica siguiente, al poder realizar bending en un ambiente inhóspito, lo convierte automáticamente en un arte especial, catalogado como el arte de las soluciones. Porque a la misma maestra la podemos ver controlando perfume, sopa, lodo, etc. Bajo esa lógica, cualquier mezcla de agua podría ser usada para lo que sea. En la serie misma se hace alusión a un posible pegamento control. Pero veamos más allá. Imagínense que en vez de pegamento, el maestro controlara veneno, y este lo evaporaría en el aire. Simple, pero letal. Por otro lado, si en el aire hablábamos que la técnica máxima era volar, en este caso debía ser lo mismo, caminar sobre el agua. Lamentablemente no hemos visto a ningún maestro llegar a ese extremo, pero Katara se acercó bastante al utilizar una variación constante de agua en sus pies, desde sólido a líquido y líquido a sólido, con tal de caminar en el lago. Como ya lo he explicado, no hace falta decir lo difícil que es ir pendiente de tus pies cuando estás en pleno combate, más aún si estos no te sirven para utilizar el agua control. El arte de la sanación tiene una explicación muy bonita, por así decirlo. Y si antes les decía que con el agua control se podía descontaminar un río, la curación tiene el mismo principio. Los seres vivos en su mayoría tienen un gran porcentaje de agua asociada a su cuerpo. Y en cada trauma o enfermedad, esta agua se contamina, pues lo que hace el agua control no es más que regresar dicho elemento a su estado original, y por consiguiente curar dichas heridas. Una habilidad muy curiosa dentro de las técnicas especiales es el arte del agua control a largas distancias, y como lo vimos en el combate de Aang vs Ozai, este logró sacar agua del mar estando a gran distancia del mismo. O como Roku logra mostrarnos un tsunami al final de su entrenamiento. Pero esta técnica lograría ir más allá cuando una tribu ubicada en el pantano lograría dominar el agua que hay dentro de las plantas, aun con la limitación de tener una barrera física en medio. Y eso nos da la introducción a la técnica máxima, y a su vez, la que es para mí la mejor maestra agua vista hasta el momento. Y es que Hama, de la tribu Agua del Sur, tiene toda una historia que contarnos. Dentro de las diferentes variantes del control entre los pueblos, la tribu del sur era la que utilizaba el elemento con fines más agresivos, y no era para menos. Los del norte, a pocos años de iniciar la guerra, se aislaron con tal de proteger a su gente, y estos ya no supieron nada del conflicto, por ende su dominio se volvería netamente defensivo. En cambio, los que verían la peor cara de esto fueron los sureños. En la Guerra de los 100 años nacerían muchas técnicas mortíferas provenientes del agua, aún en contra del mismo elemento y lo que representa, pero no quedaba de otra. Uno por uno los guerreros del sur iban cayendo, hasta que Hama quedaría sola. Aquí podemos ver cómo la aíslan del agua y también de sus brazos, pero no contaban con que ella crearía la técnica absoluta. Y es que la sangre control es una mezcla de las posibilidades y el dominio a larga distancia, sumado a la dificultad de la barrera física y una fuerza de oposición representada por la voluntad de la víctima. Esta lo conseguiría practicando con ratas, en la peor de las condiciones, y siempre pensando en todo lo que había dejado atrás. El único pero de tal habilidad es que solo se puede realizar bajo la luz de la luna llena, donde los maestros son más fuertes. Y ahora ustedes me dirán, ¿cómo es que Amon puede realizarla cuando quiere? Lamentablemente, es de las pocas cosas que siento que arruinan Korra.
Sé que se nos mostró un entrenamiento eficaz para llegar a dominar el arte. Aún así, Hama, bajo condiciones más adversas, tendría que haber logrado más que cualquiera, porque estaba peleando contra la muerte y en pleno periodo de guerra. Es imposible que esta generación de maestros sea mejor que la otra, solo por dar más impacto con las habilidades. Pero bueno, para mí la mejor maestra del waterbending siempre será, y con creces, la gran titiritera. Por último, debo hablar de que el agua es el elemento más extraño de todos. Ya hablé de que el fuego se maneja con el control, el orden y la templanza. El aire, por su parte, se maneja al dejarse llevar, pero a la vez debes cumplir ciertos requisitos, como romper tus lazos terrenales. En este caso, el agua va contigo, es decir, que tú eres lo que dominas. Asimismo, puedo decir que el estado emocional influye de sobremanera en el manejo. Aunque suene frío, los maestros del agua deben tener una mente serena y más que nada feliz en todo momento. Sé que una persona no podría estar bien 24/7, porque cansa. Y pues no queda de otra. Yo siempre me preguntaba por qué Korra no mostraba el agua como su elemento comodín, en el sentido de manejarlo o conocerlo aún más que los demás. Y pues esta es la razón. Ella siempre terminaba abrumada por sus sentimientos, y al ser una adolescente, las hormonas tampoco jugaban mucho a su favor. Nunca mostró un dominio digno por sí sola, para que me dijera es una gran maestra agua. Pero bueno, siguiendo con la explicación, una persona que está pasando por problemas ni siquiera podría mover un cúmulo de agua, porque automáticamente estaría en otra onda. A su vez, alguien que esté lleno de ira puede controlar el elemento, sí, pero todo sería transformado a las versiones más peligrosas del mismo. Todo con tal de herir a tu oponente. Y ya está, gente, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios cuál es la mejor maestra agua de la serie. No se olviden que para desbloquear el siguiente video donde hablaré de la Tierra, este video debe llegar a la cifra de 2000 sabrositos. Pero bueno, le tengo mucha fe a este trabajo. Aquí el Anónimo y nos vemos.